¿Y si te dijera que Dios cierra todas las puertas en tu vida porque te está protegiendo de algo mucho más grande? Sé que en este momento te sientes confundido, frustrado y quizás hasta enojado con Dios. Te has esforzado, has orado, has luchado con todas tus fuerzas y, en lugar de recibir una respuesta, lo único que ves son puertas cerradas. Te preguntas, Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesito? Has puesto tu fe en que este sería el año en que todo cambiaría. Tal vez esperabas que finalmente llegara ese trabajo que tanto anhelas, que esa persona que amas te correspondiera, que tus planes y sueños se cumplieran. Pero en lugar de eso, todo lo que encuentras son negaciones, rechazos y obstáculos. Y ahora, en tu interior, surge la duda. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Por qué si le pido con fe, me responde con silencio? Déjame decirte algo, que puede cambiar tu manera de ver el dolor. Dios nunca te cierra una puerta sin un propósito divino. Piensa en esto. ¿Acaso no fue Jesús mismo quien experimentó el dolor de la puerta cerrada? En Getsemaní, él clamó con angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor sufrimiento de su vida. Pidió otra salida, pero la puerta no se abrió. Dios Padre no lo libró del dolor porque había un plan más grande, la redención de toda la humanidad. Y lo mismo pasa contigo. Lo que hoy ves como una pérdida, en realidad es un redireccionamiento. Lo que hoy parece un fracaso, es la antesala de una bendición mayor. Lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que glorifique a Dios en tu vida. Antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios paz en Cristo. Así YouTube entenderá que este mensaje es importante y lo llevará a más personas que hoy, como tú, necesitan una respuesta de Dios. Y escucha esto con atención. Cuando te suscribes a este canal, no solo te unes a una comunidad de fe, sino que haces un acto de confianza en Dios. Es como decirle: Señor, aunque no entienda lo que estás haciendo, elijo seguirte. Elijo creer que aunque hoy todo parezca oscuro, tú tienes un plan mayor. Hazlo ahora. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque este mensaje que estás escuchando hoy es solo el comienzo de una transformación en tu vida. Ahora presta mucha atención, porque en los próximos minutos te revelaré el secreto bíblico sobre por qué Dios permite que pases por temporadas donde todas las puertas parecen cerrarse. Si alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado, si alguna vez has llorado en silencio preguntándote por qué Él no responde, este mensaje es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando termines de escuchar lo que tengo que decirte, ya no volverás a ver las puertas cerradas de la misma manera. Las puertas cerradas de Dios son una prueba de fe. Cuando todas las puertas se cierran en tu vida, la primera reacción del ser humano es la desesperación. Nos sentimos abandonados, confundidos e incluso llegamos a cuestionar el amor de Dios. Es difícil aceptar que Él permita que nuestras oraciones parezcan quedar sin respuesta. Pero, ¿y si te dijera que estas pruebas no son un castigo, sino una preparación para algo mayor? Dios prueba la fe de sus hijos no cuando todo está bien, sino cuando todo parece estar perdido. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de hombres y mujeres de Dios que pasaron por temporadas donde cada camino parecía bloqueado, cada puerta cerrada y cada esperanza aplastada. Sin embargo, en esos momentos de oscuridad, su fe fue forjada y su destino fue sellado. Tomemos como ejemplo a Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron años, décadas, y aún así su esposa Sara no podía concebir.
Para cualquier ser humano, esto habría sido motivo de desesperanza. Cualquier persona común habría concluido que Dios simplemente había cambiado de opinión o se había olvidado de su promesa. Pero Abraham siguió creyendo, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4:18. Dios cerró todas las puertas para Abraham hasta que no quedó otra opción más que depender únicamente de su promesa. Y cuando parecía humanamente imposible, cuando todas las puertas estaban cerradas, Dios cumplió su palabra y Sara concibió a Isaac. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué habría pasado si Abraham se hubiera rendido? Si hubiera dejado de confiar solo porque no veía señales de cambio. Muchos cristianos pierden sus mayores bendiciones porque se rinden justo antes de su milagro. Dejan de orar, dejan de confiar, dejan de esperar, simplemente porque no pueden ver lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Pero las puertas cerradas no significan un no de Dios, sino un espera o un te tengo algo mejor. Pensemos en otro ejemplo bíblico, José, el hijo de Jacob. Desde pequeño, José recibió un sueño profético en el que Dios le mostraba que llegaría a una posición de gran autoridad. Pero, en lugar de ver su sueño cumplirse rápidamente, lo que enfrentó fueron años de rechazo y sufrimiento. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de un crimen que no cometió y encarcelado sin razón. Cada puerta que tocó se cerró. Pero José no dejó que su fe en Dios muriera. Él entendió que, aunque en el momento no podía ver el propósito, Dios estaba orquestando todo para su bien. Después de muchos años de pruebas y puertas cerradas, José fue colocado como gobernador de Egipto, justo a tiempo para salvar a su familia de una gran hambruna. Si alguna vez dudaste de por qué Dios cierra puertas en tu vida, pregúntate, ¿qué habría pasado si José hubiera abandonado su fe en la prisión? Las puertas cerradas no significan que Dios no te ama. Significan que Él está protegiéndote y preparándote para algo mayor. A veces, Dios te impide entrar en una puerta porque detrás de ella hay peligro, dolor o un destino que no es el que Él diseñó para ti. Imagínate que estás en un laberinto. Desde donde estás parado, solo puedes ver paredes a tu alrededor, pero Dios, que ve desde lo alto, ya conoce la salida. Cuando Él te cierra una puerta, lo hace porque sabe que si sigues por ese camino, solo encontrarás destrucción o fracaso. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios está tardando demasiado en responderte? ¿Has llegado a pensar que quizá Él no tiene planes para ti? Tal vez hoy estás en un punto donde todo lo que intentas fracasa y sientes que Dios no escucha tus oraciones. Déjamelo saber en los comentarios y sigue viendo, porque lo que viene a continuación te dará una revelación aún más profunda sobre las puertas que Dios cierra en tu vida. Cuando Dios cierra una puerta, está abriendo otra mejor. Es natural que, cuando una puerta se cierra en nuestra vida, nuestro primer instinto sea la frustración. Nos enfocamos en lo que hemos perdido, en las oportunidades que ya no están, en los caminos que se nos han bloqueado. Sin embargo, lo que muchas veces no vemos es que Dios nunca cierra una puerta sin tener preparado un camino mejor para nosotros. En el libro de Isaías, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Esto significa que, aunque nosotros queramos ir por un camino que parece bueno, Dios sabe que hay algo mucho mejor esperándonos. A veces no entendemos por qué Él nos impide avanzar en ciertas direcciones, pero es porque ve lo que nosotros no podemos ver.
Tomemos el caso de Moisés y el pueblo de Israel. Después de haber sido esclavizados en Egipto por más de 400 años, Dios envió a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Todo parecía ir bien hasta que llegaron al Mar Rojo. Era una puerta cerrada, un obstáculo imposible de atravesar. Detrás de ellos, el ejército del faraón venía con intención de matarlos o devolverlos a la esclavitud. En ese momento, el pueblo entró en pánico y clamó a Moisés: ¿Nos has traído al desierto para morir? Éxodo 14:11. Desde la perspectiva humana, todo estaba perdido. Pero Dios tenía un plan. Cuando ellos pensaban que todo estaba acabado, Dios abrió una nueva puerta. El mar se partió en dos. Dios no los dejó volver a Egipto, porque la esclavitud no era su destino. Tampoco permitió que el ejército enemigo los alcanzara, porque su propósito era llevarlos a la tierra prometida. Cuando Dios cerró la puerta del regreso y bloqueó sus opciones humanas, estaba preparando un milagro más grande de lo que ellos podían imaginar. Esto nos enseña algo poderoso. Lo que tú ves como el final del camino, para Dios, es solo el inicio de un milagro. ¿Cuántas veces has querido que Dios abra una puerta que en realidad te haría daño? Tal vez te aferras a una relación tóxica, a un trabajo que no es para ti, o a un sueño que no está alineado con el propósito divino. Y cuando Dios te impide seguir por ese camino, piensas que es un castigo, cuando en realidad es un acto de amor. Jesús mismo habló sobre esto en Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo no dice que cualquier puerta que toquemos se abrirá. Dice que si buscamos lo que es de Dios, si llamamos a las puertas correctas, Él nos abrirá el camino correcto. Si hoy te sientes atrapado porque todas las puertas en tu vida se han cerrado, quiero que recuerdes algo. Dios no está en tu contra. Él no está castigándote. Él te está protegiendo y guiando hacia algo mejor. Piensa en esto. Si una puerta no se abre, no pierdas tu fe. Si el mar no se parte de inmediato, no significa que Dios te haya abandonado. Él está esperando el momento perfecto para que su gloria sea revelada en tu vida. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado una situación donde una puerta se cerró y más tarde te diste cuenta de que era lo mejor para ti? Déjamelo saber en los comentarios. Sigue viendo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo Dios usa las puertas cerradas para transformarte y llevarte al siguiente nivel de tu vida espiritual. Las puertas cerradas te preparan para recibir lo mejor de Dios. Cuando Dios cierra una puerta en tu vida, lo hace por una razón muy específica. Te está preparando para recibir algo mejor. Muchas veces creemos que estamos listos para ciertas bendiciones, pero la realidad es que nuestro carácter, nuestra fe o nuestra madurez espiritual aún no están en el nivel que Dios necesita para cumplir su propósito en nosotros. Veamos un ejemplo en la vida de David. Cuando Samuel lo ungió como rey de Israel, David no subió al trono de inmediato. Pasaron años, y en lugar de recibir la corona, lo que enfrentó fueron puertas cerradas. Primero, fue enviado de regreso a cuidar ovejas, como si nada hubiera pasado. Después, cuando llegó a la corte del rey Saúl, tuvo que soportar celos, persecución e incluso amenazas de muerte. En más de una ocasión, Saúl intentó matarlo. David tuvo que huir, vivir en cuevas, esconderse y pasar años en el desierto antes de que finalmente pudiera tomar el trono que Dios le había prometido. Ahora, detente un momento y piensa, ¿por qué Dios permitió que David pasara por todo eso? ¿Por qué no lo colocó como rey de inmediato? La respuesta es simple. David necesitaba ser preparado.
Si Dios lo hubiera puesto en el trono inmediatamente, después de ser ungido, David no habría tenido la sabiduría, la humildad, ni la fortaleza para gobernar correctamente. Las puertas cerradas que enfrentó fueron su entrenamiento. Esto también aplica a tu vida. Si Dios no ha abierto la puerta, ¿qué esperas? Es porque todavía está formando en ti el carácter que necesitarás cuando esa bendición llegue. Él no te dará algo para lo que aún no estás preparado, porque una bendición entregada en el momento equivocado puede convertirse en una carga. Mira lo que dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa las pruebas para fortalecer tu fe. Cuando todo te va bien, no tienes necesidad de confiar en Dios, pero cuando cada puerta se cierra, es ahí donde aprendes a depender completamente de Él. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has pasado por una situación donde todo parecía perdido, pero al final te diste cuenta de que Dios te estaba preparando para algo mejor? Quizás perdiste un trabajo, pero después encontraste uno que era mucho mejor. Tal vez una relación terminó, pero después conociste a alguien que realmente era parte del plan de Dios para ti. Las puertas cerradas son la manera en que Dios te dice, no aún, hijo mío, estoy preparándote para algo mayor. Y aquí viene la parte más importante. Si ahora mismo estás enfrentando una temporada de puertas cerradas, en lugar de desesperarte, comienza a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Cómo quieres que crezca en esta prueba? Porque cuando aprendes a ver cada puerta cerrada como una preparación divina, entonces puedes caminar con paz y confianza, sabiendo que el mejor plan de Dios para tu vida aún está por cumplirse. Ahora dime, ¿en qué área de tu vida sientes que Dios ha cerrado puertas recientemente? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo mantener la fe, incluso cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. ¿Cómo mantener la fe cuando Dios guarda silencio? Uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana es cuando sentimos que Dios está en silencio. Oramos, buscamos respuestas, clamamos con todo nuestro corazón, pero no escuchamos nada. Parece que el cielo está cerrado y que Dios se ha alejado. Pero la verdad es que el silencio de Dios nunca significa su ausencia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que experimentaron este silencio. Uno de ellos fue Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, que vivía en integridad. Pero de un momento a otro perdió todo, su riqueza, su salud y hasta sus hijos. Clamó a Dios, pero no obtuvo respuesta. Durante mucho tiempo sufrió en silencio, rodeado de amigos que lo acusaban de haber hecho algo malo para merecer tanto sufrimiento. Pero a pesar de todo, Job nunca dejó de confiar en Dios. Mira lo que Job declaró en medio de su sufrimiento. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta es una fe que no depende de lo que vemos o sentimos, sino de la confianza en quién es Dios. Aun cuando no entendía lo que estaba pasando, Job decidió confiar, y al final Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Lo mismo ocurrió con Jesús en la cruz. En su momento más difícil, clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús experimentó lo que se siente cuando parece que Dios guarda silencio. Pero incluso en ese momento, Él no perdió la fe. Jesús sabía que la cruz no era el final, sino el comienzo de la mayor victoria de la humanidad. Si hoy te sientes abandonado, si crees que Dios no te está escuchando,
quiero recordarte algo. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que Él no esté trabajando. Dios está obrando en lo invisible, en lo que tú no puedes ver. Él está alineando cosas, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el momento, verás que su plan era mejor de lo que imaginaste. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Nuestra fe no puede depender de lo que vemos o sentimos. Si solo confiamos en Dios cuando todo va bien, entonces nuestra fe es débil. La verdadera fe se prueba en los momentos en que Dios guarda silencio. Ahora, ¿cómo puedes mantenerte firme cuando no entiendes lo que Dios está haciendo? Recuerda sus promesas. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios nunca nos abandona, incluso cuando parece que no responde. Sigue orando. Aunque no veas respuestas inmediatas, sigue clamando. Dios no ignora las oraciones de sus hijos. No te alejes de la palabra. En los momentos de prueba, es más importante que nunca llenarte con las Escrituras. Rodéate de personas de fe. No luches solo. Busca hermanos en Cristo que te animen y te ayuden a seguir adelante. Mira hacia atrás y recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Si Dios ha sido fiel en el pasado, también lo será en el presente y en el futuro. Si hoy estás pasando por una temporada de silencio, quiero que recuerdes esto: Dios está en control. Él no ha terminado contigo. Lo que hoy parece un retraso es en realidad una preparación para algo mucho mayor. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio en tu vida? ¿Cómo lograste mantenerte firme en esos momentos? Lo que viene a continuación es clave. Voy a mostrarte cómo transformar la frustración por las puertas cerradas en confianza total en Dios. ¿Cómo transformar la frustración en confianza en Dios? Es normal sentir frustración cuando las puertas se cierran en nuestra vida. La frustración nace de la sensación de que nuestros planes no se están cumpliendo y que estamos perdiendo el control. Pero aquí está la clave. Nunca fuimos nosotros quienes tuvimos el control en primer lugar. La vida cristiana no se trata de seguir nuestros propios planes, sino de aprender a confiar en los planes de Dios. La frustración aparece cuando nos aferramos demasiado a nuestras expectativas y olvidamos que Dios tiene una visión mucho más grande que la nuestra. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 o 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando intentamos forzar nuestras propias puertas y nuestras propias soluciones, muchas veces terminamos en callejones sin salida, pero cuando confiamos en Dios, Él se encarga de abrir los caminos correctos. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la historia de Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús para que fuera a sanarlo. Ellas esperaban que Jesús llegara inmediatamente, pero Jesús no vino. Se quedó donde estaba por 2 días más, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. En otras palabras, Marta estaba frustrada. Ella tenía su propio plan en mente, que Jesús llegara antes de que Lázaro muriera. Pero Jesús tenía un plan mucho más grande. En lugar de sanarlo, lo iba a resucitar. Si Jesús hubiera respondido de inmediato, Marta y María habrían visto un milagro de sanidad. Pero porque Jesús esperó, ellas vieron un milagro mucho mayor, la resurrección de un muerto. Aquí hay una gran enseñanza. A veces Dios permite que nuestras expectativas mueran para hacer algo más grande de lo que imaginamos. Cuando enfrentas en puertas cerradas, no permitas que la frustración te domine. En lugar de eso,
Usa ese momento para profundizar tu confianza en Dios. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. Entrega el control a Dios. Deja de tratar de forzar situaciones y descansa en la certeza de que Dios tiene el mejor plan para ti. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver las puertas cerradas como obstáculos, míralas como protección divina. Dios está evitando que vayas en la dirección equivocada. Fortalece tu relación con Dios. Usa este tiempo para orar más, leer su palabra y acercarte a Él. Agradece en todo momento. En lugar de quejarte por lo que no tienes, agradece por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. La gratitud cambia la perspectiva y abre el corazón para recibir lo nuevo de Dios. Confía en que Dios es bueno. Aun cuando no entiendas lo que está pasando, recuerda que Dios te ama y que su voluntad es siempre perfecta. Si hoy sientes que Dios te ha cerrado una puerta, quiero que recuerdes algo. Lo que parece una pérdida ahora puede convertirse en tu mayor testimonio mañana. Piensa en un momento de tu vida en el que sentiste frustración por una puerta cerrada, pero con el tiempo entendiste que Dios tenía un plan mejor. ¿Cuál fue esa experiencia? Déjamelo saber en los comentarios. En el próximo bloque voy a revelarte cómo Dios usa los tiempos de espera para prepararte y posicionarte para lo que viene. Dios usa los tiempos de espera para prepararte y en posicionarte. Cuando Dios cierra una puerta, no solo te está protegiendo, sino que también está usándola para prepararte. Los tiempos de espera no son tiempos perdidos, son tiempos de formación. Uno de los mayores errores que cometemos es ver la espera como una pausa en nuestra vida. Pensamos que hasta que Dios no nos dé lo que estamos pidiendo, no podremos avanzar. Pero la verdad es que Dios nunca detiene tu vida, sino que la usa para moldearte y prepararte para lo que viene. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de José. Como mencionamos antes, José tuvo un sueño en el que Dios le mostraba que llegaría a gobernar. Sin embargo, en lugar de cumplir ese sueño de inmediato, Dios lo llevó por un proceso de espera y preparación. Fue vendido como esclavo, pasó años en la casa de Potifar, luego fue encarcelado injustamente. Durante todo ese tiempo, Dios estaba preparando a José. No era solo una espera vacía, sino un entrenamiento divino. Mira lo que dice Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Incluso en la prisión, en su tiempo de espera, José estaba siendo posicionado. Lo que parecía una demora en su vida, en realidad era el camino que lo llevaría directamente al palacio de Faraón. Aquí hay una lección importante. Dios no te hará esperar sin propósito. Cada segundo de tu espera es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer tu fe. Si hoy sientes que estás en un tiempo de espera, aquí hay algunas cosas que puedes hacer para aprovecharlo al máximo. Busca crecer espiritualmente. Usa este tiempo para profundizar en la palabra de Dios, fortalecer tu relación con Él y aprender más sobre su carácter. Desarrolla nuevas habilidades. Tal vez Dios te está llamando a prepararte en ciertas áreas antes de abrir la puerta que esperas. José, por ejemplo, aprendió a administrar bienes en la casa de Potifar y luego en la cárcel. Dios estaba desarrollando en él habilidades que necesitaría cuando llegara a ser gobernador de Egipto. Aprende a confiar sin ver. La fe no es recibir lo que queremos en el momento que lo pedimos, sino creer que Dios está trabajando incluso cuando no entendemos cómo. Mantente en movimiento. No te detengas solo porque aún no has recibido la respuesta que buscas. Sirve a Dios, ayuda a otros y sigue avanzando en tu propósito. Recuerda que José, incluso en la cárcel, siguió usando sus dones para interpretar sueños y ayudar a otros. Recuerda que Dios es fiel.
No importa cuánto tiempo tengas que esperar, Dios no te ha olvidado. Su tiempo es perfecto, y cuando la puerta correcta se abra, entenderás por qué todas las demás estuvieron cerradas. Muchos personajes en la Biblia pasaron por largos tiempos de espera antes de recibir la promesa de Dios. Abraham esperó años para ver el nacimiento de Isaac. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo de Israel. David tuvo que esperar y huir antes de finalmente tomar el trono. En cada caso, el tiempo de espera no fue una pérdida, sino un proceso necesario para cumplir el plan de Dios. Si hoy estás esperando en Dios, quiero que recuerdes algo. La espera no es un castigo, es una preparación. Dios te está llevando al lugar exacto donde necesitas estar, y cuando el tiempo sea el adecuado, la puerta que Él abra será mucho mejor de lo que imaginaste. No veas el tiempo de espera como una demora, sino como una inversión en tu futuro. Dios está construyendo en ti el carácter, la fe y la sabiduría que necesitarás cuando la bendición llegue. ¿Alguna vez has pasado por un tiempo de espera donde no entendías lo que Dios estaba haciendo, pero luego viste su propósito? Déjamelo saber en los comentarios. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo identificar cuando una puerta cerrada es realmente la voluntad de Dios y no solo un obstáculo temporal. Cómo identificar cuando una puerta cerrada es la voluntad de Dios y no solo un obstáculo temporal. Una de las preguntas más difíciles que enfrentamos como creyentes es: ¿cómo sé si una puerta cerrada es la voluntad de Dios o solo un desafío que debo superar? A veces Dios cierra una puerta para redirigirnos, pero otras veces enfrentamos obstáculos que solo son pruebas de fe diseñadas para fortalecer nuestra confianza en Él. Entonces, ¿cómo podemos saber la diferencia? La Biblia nos da principios claros para discernir cuándo una puerta cerrada es definitiva y cuándo es solo una prueba. Aquí te dejo algunos puntos clave para ayudarte a identificarlo. 1. ¿Está en línea con la palabra de Dios? Dios nunca te llevará a algo que contradiga su palabra. Si una puerta se cierra y lo que hay detrás de ella no está alineado con los principios bíblicos, entonces es una señal clara de que esa no era la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Si la oportunidad que buscabas implicaba tomar un atajo inmoral, comprometer tu fe o alejarte de Dios, entonces esa puerta cerrada era una protección divina. 2. ¿Hay paz en tu corazón o hay confusión y ansiedad? Dios nos guía a través de su paz. Si una puerta se cierra y sientes paz en medio de la incertidumbre, es una señal de que Dios está en control. Pero si lo que sientes es ansiedad y desesperación por tratar de abrirla a la fuerza, entonces tal vez Dios te está diciendo que esperes o que busques otro camino. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Si una puerta cerrada te llena de angustia, detente y ora. Dios no opera en la desesperación, sino en la paz. 3. ¿Las circunstancias están confirmando la dirección de Dios? Dios habla a través de circunstancias. Si intentas abrir una puerta y a pesar de tus esfuerzos todo parece trabarse, puede ser una señal de que Dios está cerrando ese camino. Piensa en Pablo y Silas cuando intentaron predicar en Asia. En Hechos 16, 6, 7, la Biblia dice que el Espíritu Santo les impidió entrar en ciertas regiones. No era que Pablo no tenía fe, sino que Dios tenía otro plan para él. Si ves que las oportunidades simplemente no se alinean, pregúntate, ¿será que Dios me está redirigiendo? 4. ¿Has buscado consejo de personas espiritualmente maduras?
Dios muchas veces confirma su voluntad a través de otras personas. Si tienes dudas sobre si seguir insistiendo en una puerta cerrada, busca consejo de personas que tengan una relación fuerte con Dios. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Cuando una puerta se cierra, pero varias personas sabias en tu vida confirman que no es el camino correcto, es una señal de que Dios te está mostrando otro rumbo. 5. ¿Estás tratando de forzar algo que Dios no está bendiciendo? A veces queremos tanto algo que intentamos abrir la puerta por nuestra propia cuenta, sin importar si Dios la cerró. Pero cuando Dios cierra una puerta, es por amor. Jesús dijo en Apocalipsis 3:7, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si estás luchando constantemente, empujando, forzando, insistiendo en algo que no fluye, puede ser que esa puerta esté cerrada por la mano de Dios. No te aferres a lo que Dios está tratando de quitarte. Si Él cerró una puerta, es porque hay algo mejor delante de ti. Conclusión: cuando una puerta se cierra, no siempre significa que Dios te está diciendo no. A veces solo te está diciendo espera o incluso mira en otra dirección. El secreto está en aprender a discernir entre una prueba que debes superar y una redirección divina. Dios siempre te mostrará su voluntad si estás dispuesto a escuchar. Ahora dime, ¿alguna vez intentaste abrir una puerta que Dios cerró? ¿Cómo te diste cuenta de que era su voluntad y no solo un obstáculo temporal? Déjamelo saber en los comentarios. En el próximo bloque, vamos a hablar de qué hacer cuando una puerta se cierra y sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. ¿Qué hacer cuando una puerta se cierra y sientes que ya no tienes fuerzas para seguir? Cuando enfrentas una puerta cerrada, es normal sentir desánimo. Tal vez llevas tiempo luchando por algo que parecía ser la voluntad de Dios, pero todo se ha cerrado ante ti. La pregunta es, ¿qué hacer cuando ya no tienes fuerzas para seguir adelante? En la Biblia encontramos momentos donde grandes hombres de fe se sintieron agotados y sin fuerzas. Uno de ellos fue Elías. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber visto la poderosa mano de Dios enviando fuego del cielo, Elías entró en una profunda crisis emocional y espiritual. Se sintió tan agotado y derrotado que pidió morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primero Reyes 19:4. Aquí tenemos a un profeta poderoso, alguien que había visto la gloria de Dios en acción, pero que llegó a un punto donde sintió que no podía más. ¿Qué hizo Dios en ese momento? En lugar de regañarlo, Dios lo dejó descansar, lo alimentó y le dio fuerzas para seguir su camino. Esto nos enseña que cuando una puerta se cierra y sentimos que ya no podemos seguir, Dios no nos abandona. Él nos da el descanso y el aliento que necesitamos para continuar. Pasos para superar el desánimo cuando una puerta se cierra. Permítete descansar y recargar fuerzas. Cuando nos enfrentamos a un momento de agotamiento, lo peor que podemos hacer es tratar de seguir adelante en nuestras propias fuerzas. Jesús mismo enseñó la importancia del descanso cuando dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Dios no quiere que sigas luchando sin fuerzas. Él quiere que te acerques a Él y encuentres descanso en su presencia. Recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando una puerta se cierra, es fácil enfocarse en la pérdida y olvidar todo lo que Dios ha hecho antes. Pero cada milagro que Dios ha hecho en tu vida es una prueba de que Él sigue en control. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Haz memoria de los momentos en los que Dios abrió puertas inesperadas en el pasado. Si Él lo hizo antes, lo hará otra vez.
Mantente en oración, incluso cuando no sientas ganas. El enemigo quiere que te alejes de Dios cuando enfrentas puertas cerradas. Quiere que te sientas frustrado y dejes de orar. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitas buscar a Dios. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No dejes de orar solo porque no ves respuestas inmediatas. Dios sigue escuchándote. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Cuando estamos débiles, necesitamos el apoyo de personas que nos ayuden a levantarnos. Moisés, por ejemplo, necesitó que Aarón y Hur sostuvieran sus brazos para que la victoria del pueblo de Israel continuara. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10. No enfrentes esta temporada solo. Busca apoyo en hermanos en la fe que te animen y te ayuden a seguir confiando en Dios. Cambia tu enfoque. En lugar de ver la puerta cerrada, mira la nueva oportunidad. Muchas veces, cuando Dios cierra una puerta, es porque quiere que mires en otra dirección. Pero si te enfocas demasiado en lo que perdiste, no verás la nueva puerta que Dios está abriendo. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Dios no cierra puertas para hacerte sufrir, las cierra porque tiene algo nuevo y mejor para ti. Conclusión del bloque 9. Si hoy te sientes sin fuerzas porque una puerta se ha cerrado en tu vida, quiero recordarte esto. Dios no ha terminado contigo. Este no es el final de tu historia. Puede que ahora no entiendas el propósito de esta temporada, pero confía en que Dios ya tiene un plan. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que ya no podías más, pero Dios te levantó y te mostró un nuevo camino? En el próximo bloque vamos a hablar de cómo activar tu fe para que, cuando Dios abra una nueva puerta, estés listo para cruzarla. Cómo activar tu fe para estar listo cuando Dios abra una nueva puerta. Dios no solo cierra puertas para protegerte, sino que también abre nuevas puertas cuando el tiempo es perfecto. Pero muchas veces, el problema no es que Dios no abra la puerta, sino que nosotros no estamos listos para cruzarla. La fe es la clave para avanzar en los planes de Dios. Cuando Él abre una oportunidad, quiere que demos pasos firmes y confiados. Pero si seguimos atados al pasado o llenos de dudas, podemos perder la bendición que Él ha preparado. Veamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto, Dios les dijo que era hora de entrar en la tierra que les había prometido. Pero cuando los espías fueron a explorar la tierra, 10 de ellos regresaron con miedo y dijeron que era imposible conquistarla. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios les daría la victoria. Por causa de la falta de fe del pueblo, Dios los hizo vagar por el desierto 40 años, más hasta que una nueva generación estuviera lista para entrar. Aquí hay una gran enseñanza. Dios puede abrir la puerta correcta, pero si no tienes fe, puedes perder la oportunidad. ¿Cómo activar tu fe para cruzar la puerta correcta? Llena tu mente con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Si constantemente alimentas tu mente con promesas de Dios, tu confianza crecerá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si llenas tu mente con temor y dudas, no estarás listo cuando Dios abra la puerta. Pero si te llenas de su verdad, caminarás con confianza. Ora con expectativa. Cuando ores, hazlo creyendo que Dios responderá. Jesús dijo,
Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. No ores solo por rutina. Ora con la convicción de que Dios ya está trabajando en lo que pediste. Deja atrás el miedo y el pasado. Muchas veces, Dios abre una puerta, pero el miedo nos paraliza. Nos aferramos a lo conocido, aunque no sea lo mejor. Dios le dijo a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. El miedo nunca viene de Dios. Si Él abre una puerta, confía en que te dará la fuerza para cruzarla. Rodéate de personas de fe. Si te rodeas de personas negativas, llenas de dudas, su incredulidad te afectará. Josué y Caleb pudieron ver la tierra prometida porque tenían una mentalidad diferente. Busca rodearte de personas que te animen a confiar en Dios, que te inspiren a creer en grande y a caminar en fe. Da pasos de acción. La fe sin acción no es fe verdadera. Si Dios abre una puerta, atrévete a caminar por ella. No esperes a tener todas las respuestas o garantías. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. A veces, Dios no te mostrará todo el camino, pero te pedirá que des el primer paso. Si no lo das, nunca verás lo que Él tenía preparado. Conclusión del bloque 10. Si hoy Dios abre una puerta en tu vida, no la dejes pasar, por miedo o incredulidad. Activa tu fe, confía en sus promesas y camina con valentía. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido miedo de cruzar una puerta que Dios abrió para ti? ¿Cómo venciste ese temor? En el próximo bloque hablaremos de cómo mantener una fe firme incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Cómo mantener una fe firme cuando las respuestas tardan en llegar. A veces confiamos en Dios, oramos. Con fe seguimos sus principios y aún así parece que nada cambia. Las puertas siguen cerradas. Las respuestas no llegan y la espera se hace larga. En estos momentos, muchos creyentes comienzan a dudar y preguntarse, ¿Dios realmente me escuchó? La fe verdadera no se mide cuando recibimos lo que pedimos de inmediato, sino cuando seguimos confiando, aunque la respuesta tarde en llegar. Un gran ejemplo de esto es Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años sin que nada ocurriera. La Biblia dice que su cuerpo ya estaba envejecido y que Sara, su esposa, era estéril. Todo en lo natural decía que la promesa era imposible. Pero mira lo que dice la Escritura sobre él. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4:18. Abraham decidió creer en Dios, aunque no viera señales. Y al final, la promesa se cumplió en el tiempo perfecto de Dios. Aquí hay un principio poderoso. La demora de Dios no es su negación. Que algo no suceda en tu tiempo no significa que Dios se ha olvidado de ti. ¿Cómo mantener una fe firme? Cuando no ves respuestas, recuerda quién es Dios y lo que ha hecho en el pasado. La duda comienza cuando olvidamos el poder y la fidelidad de Dios. Si Dios ha sido fiel antes, lo será otra vez. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Haz memoria de los momentos en que Dios respondió tus oraciones. Eso fortalecerá tu fe. No te enfoques en el problema, sino en la promesa. Si solo miras la dificultad, te llenarás de temor. Pero si fijas tu mirada en lo que Dios ha prometido, tu fe crecerá. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero cuando miró la tormenta, comenzó a hundirse. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Fija tu mirada en Dios, no en los problemas.
Ora con persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda insistente que no se rendía hasta recibir justicia. Con esto enseñó que debemos seguir orando sin desmayar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Si aún no has recibido la respuesta, sigue orando. Dios no ignora las oraciones de sus hijos. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Las personas con las que te rodeas pueden alimentar tu fe o destruirla. Asegúrate de estar con personas que te animen a confiar en Dios. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Si estás en un tiempo de espera, busca a amigos que te ayuden a mantener la esperanza. Descansa en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace. A veces, la respuesta que esperamos no llega porque Dios tiene un plan diferente y mejor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Confía en que su plan siempre será superior al tuyo. Conclusión del bloque 11. Si hoy te encuentras esperando una respuesta de Dios, no pierdas la fe. Sigue confiando, sigue orando, sigue creyendo. Dios nunca llega tarde. Él siempre actúa en el tiempo perfecto. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que esperar mucho por una respuesta de Dios? ¿Cómo mantuviste tu fe firme? En el próximo bloque hablaremos de cómo Dios usa los tiempos de prueba para llevarte a un nivel más alto en tu propósito. Cómo Dios usa los tiempos de prueba para llevarte a un nivel más alto en tu propósito. Cuando pasamos por pruebas, es fácil sentir que algo está mal. Creemos que si las cosas se ponen difíciles, significa que Dios nos ha abandonado o que estamos fuera de su voluntad. Pero la verdad es que Dios usa las pruebas para fortalecernos y prepararnos para un nivel más alto. Miremos el ejemplo de José. Dios le había dado un sueño de grandeza, pero en lugar de recibir la bendición de inmediato, enfrentó pruebas tras pruebas. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado y olvidado. Si José hubiera juzgado su vida solo por las circunstancias, habría pensado que Dios se había olvidado de él. Pero en realidad, Dios estaba usando cada prueba para llevarlo al palacio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Cada prueba fue parte del plan de Dios para llevarlo a gobernar Egipto. Sin el proceso, no habría estado preparado para la bendición. Como Dios usa las pruebas para elevarte, las pruebas revelan quién eres realmente. Cuando todo está bien, es fácil tener fe. Pero cuando la vida se complica, es ahí donde vemos qué tan fuerte es nuestra relación con Dios. Cuando te presentares a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Eclesiástico 2:1. Si tu fe se derrumba en la prueba, significa que Dios quiere fortalecerte antes de llevarte a un nivel más alto. Las pruebas eliminan lo que no necesitas. Así como el oro se purifica en el fuego, Dios usa los momentos difíciles para quitar de nuestra vida lo que no nos permitirá avanzar. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Dios usa la prueba para eliminar el orgullo, el miedo, la dependencia en lo humano y cualquier cosa que nos impida cumplir su propósito. Las pruebas desarrollan resistencia y madurez. Cada gran siervo de Dios pasó por tiempos de prueba antes de llegar a su destino. Moisés tuvo 40 años. En el desierto, David pasó años huyendo de Saúl antes de ser rey, y Pablo enfrentó persecuciones constantes. Hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Dios no quiere que seas débil en la batalla. Usa las pruebas para hacerte fuerte y resistente. Las pruebas te acercan más a Dios. Cuando todo está bien, muchas veces olvidamos buscar a Dios con intensidad. Pero en medio de la prueba, aprendemos a depender completamente de Él. Es bueno para mí haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para conocer más profundamente a Dios. Después de la prueba, viene la promoción. Dios nunca permite que una prueba sea en vano. Siempre hay un propósito y una recompensa después de cada proceso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Si hoy estás en una prueba, recuerda que es porque Dios está preparándote para algo más grande. No te rindas. El proceso puede ser difícil, pero la recompensa será mayor. Conclusión del bloque 12. Las pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado. Son parte del proceso para llevarte a un nivel más alto en tu propósito. Déjame saber en los comentarios. ¿Has pasado por una prueba que luego entendiste que era parte del plan de Dios para llevarte más lejos? En el próximo bloque hablaremos de cómo mantener una actitud de gratitud y adoración incluso en medio de las dificultades. ¿Cómo mantener una actitud de gratitud y adoración en medio de las dificultades? Es fácil agradecer a Dios cuando todo va bien. Cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones llegan, cuando las oraciones son respondidas rápidamente. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? Podemos seguir adorando y dando gracias a Dios en medio del dolor, la espera o la incertidumbre. La verdadera gratitud y adoración no dependen de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Dios sigue siendo bueno, aunque estemos pasando por un momento difícil. Un gran ejemplo de esto es Job. La Biblia dice que Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero en un solo día perdió todo: su riqueza, su familia y su salud. Cualquier otra persona se habría amargado o alejado de Dios. Pero mira cómo respondió Job en su momento de mayor dolor. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job entendió algo clave. Su adoración no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. ¿Cómo mantener una actitud de gratitud y adoración en tiempos difíciles? Recuerda quién es Dios, no solo lo que hace. Si nuestra fe depende solo de lo que Dios nos da, nuestra gratitud será inestable. Pero si entendemos que Dios sigue siendo bueno, fiel y digno de adoración sin importar lo que pase, podremos mantener una actitud correcta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 2 Tesalonicenses 5:18. No dice dad gracias por todo, sino en todo. No porque el problema sea bueno, sino porque Dios sigue estando en control. Mira el propósito más allá del problema. A veces, lo que parece una crisis es en realidad un proceso de crecimiento. Pablo lo entendió cuando escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Si confías en Dios, puedes tener la certeza de que Él usará incluso los momentos más difíciles para llevarte a algo mejor. Declara la fidelidad de Dios, aunque no la veas aún. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Hechos 16:25. Su adoración no solo cambió su perspectiva, sino que provocó un milagro. Un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. Cuando adoras a Dios en medio de la dificultad, algo cambia en el mundo espiritual. Tu corazón se fortalece y tu fe se activa. Haz de la gratitud un hábito diario. No esperes a que las cosas mejoren para agradecer. La gratitud debe ser una práctica constante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Cuando haces de la gratitud un estilo de vida, las dificultades pierden su poder sobre ti. Confía en que Dios tiene el control. La adoración y la gratitud son actos de fe. Cuando decides agradecer a Dios en medio de la tormenta, estás declarando que confías en su plan, incluso cuando no lo entiendes. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Conclusión del bloque 13. La gratitud y la adoración no son solo respuestas a la bendición, sino armas espirituales que nos fortalecen en la prueba. Déjame saber en los comentarios. ¿Has pasado por un momento difícil donde decidiste adorar y agradecer a Dios en lugar de quejarte? ¿Cómo cambió eso tu vida? En el próximo bloque hablaremos de cómo convertir cada prueba en un testimonio poderoso para impactar la vida de otros. Cómo convertir cada prueba en un testimonio poderoso para impactar a otros. Cada persona que ha seguido a Dios ha pasado por momentos de dificultad, pero lo que diferencia a los que avanzan en su propósito es que no se quedan atrapados en la prueba, sino que la transforman en un testimonio. Dios no permite que pases por pruebas solo para que sufras. Cada dificultad tiene un propósito mayor: formar tu carácter y usar tu historia para bendecir a otros. Un gran ejemplo de esto es la historia de Pablo. Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios, hambre y muchas otras pruebas, pero en lugar de quejarse o rendirse, usó cada experiencia para glorificar a Dios y fortalecer a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corintios 1:3-4. Pablo entendió algo poderoso. Dios no solo te ayuda en tu prueba, sino que también te convierte en un instrumento para ayudar a otros. ¿Cómo convertir tu prueba en un testimonio que impacte vidas? No te avergüences de lo que pasaste. Muchas personas sienten vergüenza de su pasado o de los momentos difíciles que han enfrentado. Pero la Biblia dice que Dios usa lo débil para confundir a los sabios, pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Lo que una vez fue tu punto más bajo, Dios lo puede convertir en una historia de restauración y esperanza para otros. Comparte cómo Dios te sostuvo en medio de la prueba. Cuando cuentas tu testimonio, no glorifiques el problema, sino la fidelidad de Dios. Si Dios te ayudó a salir de una situación difícil, hay personas que necesitan escuchar cómo lo hizo. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 9:1-2. Usa tu historia para edificar, no para victimizarte. Un testimonio no es solo contar lo mal que la pasaste, sino mostrar cómo Dios obró en medio de la situación. En lugar de enfocarte en el dolor, enfócate en el aprendizaje y en la transformación que Dios hizo en tu vida.
y le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Tu testimonio tiene poder cuando es usado para glorificar a Dios. Ayuda a otros que están pasando por lo mismo. Dios no te libera de una prueba solo para que sigas con tu vida como si nada. Él quiere que uses tu experiencia para levantar a otros. Si pasaste por una enfermedad, puedes animar a quienes están luchando con su salud. Si Dios restauró tu familia, puedes aconsejar a quienes están en crisis. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Confía en que Dios sigue escribiendo tu historia. Tu testimonio no termina con una prueba superada. Dios sigue obrando en tu vida y siempre habrá nuevas historias que contar. No tengas miedo de compartir lo que Dios ha hecho, porque tu historia puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Conclusión del bloque 14. Cada prueba que has enfrentado tiene un propósito mayor. Dios quiere usar tu historia para traer esperanza, restauración y fe a otros. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez compartiste tu testimonio y viste cómo impactó a alguien más? En el próximo bloque hablaremos de cómo desarrollar una relación inquebrantable con Dios en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo desarrollar una relación inquebrantable con Dios en tiempos de incertidumbre? Cuando pasamos por momentos de incertidumbre, lo más fácil es dudar, temer y cuestionar el plan de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios sigue siendo fiel, aunque nuestras circunstancias sean inciertas. La diferencia entre alguien que se mantiene firme y alguien que se tambalea en la tormenta está en su relación con Dios. Una relación superficial no resistirá las pruebas, pero una relación profunda con Dios te sostendrá en cualquier situación. Un gran ejemplo de esto es Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, su cultura y todo lo que conocía. Vivió en un ambiente hostil, donde su fe fue puesta a prueba muchas veces. Pero a pesar de la incertidumbre, Daniel mantuvo su relación con Dios firme y nunca se contaminó con el sistema de Babilonia. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel 1:8. Porque su relación con Dios era sólida, Daniel no solo sobrevivió en Babilonia, sino que prosperó y fue elevado a posiciones de autoridad. Dios honró su fidelidad. ¿Cómo fortalecer tu relación con Dios en tiempos de incertidumbre? Pasa tiempo con Dios cada día. No puedes desarrollar una relación fuerte con Dios si solo lo buscas en momentos de crisis. El tiempo con Dios debe ser una prioridad diaria. Jesús dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Dedica tiempo a la oración y la lectura de la palabra, incluso cuando no sientas ganas. No te alejes cuando las cosas se ponen difíciles. Muchas personas se acercan a Dios cuando todo está bien, pero cuando vienen los problemas, dejan de orar, de congregarse y de buscarlo. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Si te mantienes cerca de Dios en los tiempos difíciles, Él te dará la fortaleza que necesitas. Aprende a confiar en Dios, aunque no entiendas. La incertidumbre es difícil, porque no sabemos lo que viene. Pero ahí es donde se prueba nuestra fe. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No necesitas entender todo lo que Dios está haciendo, solo necesitas confiar en que Él tiene el control. Permanece en comunidad con otros creyentes. No puedes mantenerte firme en tu relación con Dios si intentas caminar solo. Dios nos diseñó para vivir en comunidad y apoyarnos unos a otros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hebreos 10:25.
Rodéate de personas que fortalezcan tu fe y te animen a seguir buscando a Dios. Decide confiar en Dios, pase lo que pase. Al final, una relación inquebrantable con Dios no se basa en emociones, sino en una decisión firme de confiar en Él en todo momento. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Cuando decides confiar en Dios sin importar las circunstancias, nada podrá sacudir tu fe. Conclusión del bloque 15. Dios no quiere que tu relación con Él dependa de si las cosas van bien o mal. Él quiere que confíes en Él de manera inquebrantable, sin importar la incertidumbre. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué hábitos has desarrollado para fortalecer tu relación con Dios en tiempos difíciles? En el próximo bloque hablaremos de cómo reconocer la voz de Dios cuando necesitas dirección en tu vida. ¿Cómo reconocer la voz de Dios cuando necesitas dirección en tu vida? Una de las preguntas más frecuentes entre los creyentes es, ¿cómo sé si Dios me está hablando? En los momentos de decisión, cuando necesitamos dirección, queremos estar seguros de que estamos escuchando la voz correcta. La Biblia nos enseña que Dios sigue hablando hoy, pero necesitamos aprender a discernir su voz en medio de tantas distracciones. Dios habla de muchas maneras, pero no siempre lo reconocemos. Un ejemplo claro es el joven Samuel. Samuel servía en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí, pero aún no conocía la voz de Dios. Una noche, Dios lo llamó 3 veces y él pensó que era Elí quien lo llamaba. Finalmente, Elí entendió que era Dios quien hablaba y le dijo a Samuel que respondiera: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios, y lo mismo debemos hacer nosotros. ¿Cómo aprender a reconocer la voz de Dios? Dios siempre habla en línea con su palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Si lo que crees escuchar no está alineado con las Escrituras, no viene de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si quieres reconocer su voz, debes conocer su palabra. La mejor manera de discernir si Dios te está hablando es comparar lo que sientes con lo que dice la Biblia. Dios habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra el camino correcto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Cuando sientas paz y convicción sobre una decisión, después de orar, es una señal de que Dios te está guiando. A veces, el Espíritu Santo nos da una advertencia interna cuando algo no está bien. Otras veces, nos llena de una paz inexplicable cuando estamos en el camino correcto. Dios usa personas y circunstancias para confirmar su dirección. Muchas veces Dios usa líderes espirituales, amigos en la fe o incluso eventos en nuestra vida para darnos dirección. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Si varios consejeros espirituales te dicen lo mismo, presta atención. Dios también puede cerrar puertas que no son para ti y abrir otras inesperadas. Dios habla a través de la paz o la inquietud en tu corazón. Si algo es de Dios, traerá paz, aunque el camino no sea fácil. Pero si sientes inquietud, es posible que Dios te esté advirtiendo que no sigas ese camino, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Cuando Dios habla, su paz nos confirma su dirección. Si una decisión te llena de ansiedad y temor, probablemente no viene de Dios. Dios habla cuando le dedicamos tiempo en oración y silencio. Muchas veces no escuchamos a Dios porque no nos detenemos a escuchar.
La oración no solo es hablar, sino también estar en silencio ante Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Cuando busques respuestas, aparta tiempo para orar y esperar en su presencia. No esperes que Dios siempre te hable de inmediato. A veces su respuesta llega en el momento menos esperado. Dios puede hablar a través de sueños y visiones. En la Biblia, Dios usó sueños para revelar su voluntad muchas veces. José, Daniel y Pablo recibieron mensajes divinos en sueños y visiones. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Si tienes un sueño que sientes que viene de Dios, pídele discernimiento y confirma si está alineado con su palabra. Dios a veces habla a través de un susurro suave. Cuando Elías estaba en la cueva huyendo de Jezabel, Dios no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Dios muchas veces nos habla de manera sutil. Es por eso que debemos estar atentos y sensibles a su voz. Conclusión del bloque 16. Dios quiere hablar contigo. Él no es un Dios distante, sino un Padre que guía y dirige a sus hijos. Si sientes que Dios no te está hablando, evalúa cuánto tiempo estás dedicando a escucharlo. Él siempre está hablando, pero muchas veces no estamos atentos. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te habló claramente en un momento de necesidad? ¿Cómo fue esa experiencia? En el próximo bloque hablaremos de qué hacer cuando sientes que Dios está en silencio y no responde. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios está en silencio y no responde? Uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana es cuando oramos, buscamos a Dios, clamamos con todo nuestro corazón y no recibimos respuesta. Sentimos que el cielo está cerrado, que Dios guarda silencio y que nuestras oraciones parecen no pasar del techo. Si alguna vez has sentido esto, no estás solo. Muchos grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por temporadas donde sintieron que Dios estaba en silencio. Un claro ejemplo de esto es Job. Después de perderlo todo, Job clamó a Dios esperando una respuesta, pero no la recibió de inmediato. Clamo a ti, y no me respondes. Me presento, y no me atiendes. Job 30:20. David también expresó este sentimiento en los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Incluso Jesús en la cruz citó estas mismas palabras, mostrando que hasta el Hijo de Dios experimentó el aparente silencio del Padre. ¿Por qué Dios parece estar en silencio? Porque está trabajando en lo invisible. El hecho de que no veas respuestas inmediatas no significa que Dios no está obrando. Dios trabaja detrás de escena, alineando cosas que no puedes ver. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. A veces, lo que percibimos como silencio es en realidad Dios preparando algo mayor, porque está probando y fortaleciendo tu fe. La fe no es creer solo cuando vemos respuestas rápidas, sino seguir confiando aún cuando no entendemos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Si Dios respondiera de inmediato a todas nuestras oraciones, nunca aprenderíamos a desarrollar una fe sólida y madura, porque nos está enseñando a depender más de Él cuando sentimos que Dios no responde. Tendemos a buscarlo con más intensidad. Dios a veces usa el silencio para atraernos más cerca de Él. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3. Dios quiere que lo busquemos no solo por lo que puede darnos, sino por quién es Él. ¿Qué hacer cuando Dios parece estar en silencio? Sigue orando, aunque no sientas nada. El enemigo quiere que dejes de orar cuando no ves respuestas, pero es precisamente en esos momentos cuando debes perseverar. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Dios escucha cada oración, incluso cuando parece que no responde. Recuerda las promesas de Dios. Cuando no escuches a Dios, vuelve a lo que ya ha dicho en su palabra. Sus promesas siguen siendo verdaderas, incluso cuando no las sientes. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. El silencio de Dios no significa su ausencia. Evalúa tu vida y examina tu corazón. A veces, el silencio de Dios es una oportunidad para reflexionar si hay algo en nuestra vida que nos impide escuchar su voz. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Pide a Dios que te muestre si hay algo que necesitas corregir. Confía en el tiempo perfecto de Dios. Dios nunca llega tarde ni temprano, siempre responde en el momento exacto. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. No pierdas la fe solo porque la respuesta no ha llegado aún. Adora y agradece en medio del silencio. Job adoró a Dios, incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Cuando decides alabar a Dios aún en el silencio, estás demostrando una fe madura y profunda. Conclusión del bloque 17. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Él está obrando, está fortaleciendo tu fe y te está preparando para lo que viene. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por un tiempo donde sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Cómo lo enfrentaste? En el próximo bloque, hablaremos de cómo vencer el miedo y la duda cuando enfrentas un futuro incierto. ¿Cómo vencer el miedo y la duda cuando enfrentas un futuro incierto? El miedo y la duda son dos de las armas más poderosas que el enemigo usa para paralizar a los hijos de Dios. Cuando no sabemos lo que viene, es fácil sentir ansiedad y dudar del plan de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el miedo no viene de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundas Timoteo 1:7. Dios quiere que enfrentemos el futuro con valentía, confiando en que Él está en control de todo. La clave para vencer el miedo y la duda es recordar quién está a nuestro lado. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Josué. Cuando Moisés murió, Josué quedó a cargo de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Era una tarea enorme y aterradora, pero Dios le dio una palabra clave. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Josué tenía razones para temer, pero Dios le recordó que no estaba solo. ¿Cómo vencer el miedo y la duda en tiempos de incertidumbre? Recuerda que Dios tiene el control. El miedo viene cuando sentimos que hemos perdido el control. Pero la verdad es que nunca hemos tenido el control. Dios siempre lo ha tenido. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Salmo 138:8. Cuando recuerdas que Dios tiene un plan, puedes caminar en paz. No alimentes el miedo, alimenta tu fe. La duda crece cuando llenamos nuestra mente con pensamientos negativos. Si pasas más tiempo escuchando noticias, preocupaciones o críticas, el miedo se apoderará de ti. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Llena tu mente con la verdad de Dios y el miedo comenzará a desaparecer. Ora y entrega tus preocupaciones a Dios. En lugar de permitir que la ansiedad controle tu mente, entrégale cada preocupación a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Dios no quiere que cargues con el peso del futuro. Él quiere que confíes en Él. Da pasos de fe aunque no veas todo el camino. A veces esperamos tener todas las respuestas antes de actuar. Pero Dios muchas veces nos llama a dar un paso de fe antes de mostrarnos el resto del camino. Porque por fe andamos, no por vista. 1 Corintios 5:7. No necesitas ver todo el futuro. Solo necesitas confiar en que Dios ya lo ha preparado. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. El miedo crece cuando te rodeas de personas negativas. Busca estar con creyentes que te animen a confiar en Dios. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Cuando enfrentas incertidumbre, rodéate de personas que te ayuden a recordar la fidelidad de Dios. Conclusión del bloque 18. Dios no quiere que enfrentes el futuro con miedo y dudas. Él quiere que camines en fe, confiando en que su plan es perfecto. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has enfrentado una situación incierta donde tuviste que elegir entre el miedo y la fe? ¿Cómo lo superaste? En el próximo bloque hablaremos de cómo permanecer firmes en la fe cuando enfrentamos ataques espirituales. ¿Cómo permanecer firmes en la fe cuando enfrentamos ataques espirituales? Todo cristiano que busca vivir en obediencia a Dios enfrentará oposición espiritual. El enemigo no ataca a quienes están cómodos en la oscuridad, sino a aquellos que están avanzando en el propósito de Dios. La Biblia nos advierte que la lucha que enfrentamos no es solo física, sino espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pero Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos ha dado las herramientas para resistir y vencer en cualquier batalla espiritual. Un claro ejemplo de alguien que enfrentó ataques espirituales, pero permaneció firme, fue el apóstol Pablo. Él sufrió persecuciones, encarcelamientos, traiciones y amenazas de muerte, pero nunca se rindió. Sabía que su lucha no era solo contra personas, sino contra fuerzas espirituales que querían impedir el avance del Evangelio. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 12:10. ¿Cómo resistir y vencer en la batalla espiritual? Revístete con la armadura de Dios. Dios nos ha dado armas espirituales para resistir los ataques del enemigo. No podemos pelear en nuestras propias fuerzas, sino con las herramientas que Dios nos ha dado. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Cada día debemos ponernos la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, para vivir con integridad y resistir las mentiras del enemigo. La coraza de justicia, para proteger nuestro corazón y vivir en santidad. El calzado del Evangelio de la paz, para estar firmes y listos para compartir la palabra de Dios. El escudo de la fe, para apagar los dardos de duda y temor que el enemigo lanza contra nosotros. El yelmo de la salvación, para proteger nuestra mente con la certeza de que somos salvos en Cristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva contra el enemigo.
No permitas que el miedo te paralice. El enemigo intentará sembrar temor en tu corazón para que dejes de avanzar. Pero la fe es lo que nos mantiene firmes en la batalla. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Cuando permaneces firme en Dios, el enemigo no tiene poder sobre ti. Ora constantemente y sin cesar. La oración es nuestra conexión con Dios y nuestra mayor defensa en la guerra espiritual. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. No podemos darnos el lujo de descuidar nuestra vida de oración. Un cristiano sin oración es un blanco fácil para el enemigo. No enfrentes la batalla, solo Dios nos ha dado una familia espiritual para apoyarnos en la lucha. Busca ayuda y cubrimiento espiritual cuando sientas que la batalla es fuerte. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. No estás solo en esta batalla. Dios pelea por ti y también ha puesto hermanos en la fe para caminar contigo. Recuerda que la victoria ya está asegurada en Cristo. No peleamos por la victoria, sino desde la victoria. Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando enfrentamos ataques espirituales, debemos recordar que la batalla ya ha sido ganada. Conclusión del bloque 19. No importa cuán fuerte sea el ataque, si permaneces firme en Dios, saldrás más fuerte y victorioso. Déjame saber en los comentarios. ¿Has enfrentado ataques espirituales? ¿Cómo? ¿Dios te ayudó a superarlos? En el próximo bloque llegaremos al final de este mensaje con una palabra poderosa que sellará todo lo aprendido. Dios ya tiene la llave de tu próxima puerta. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen la paciencia y la determinación para buscar respuestas en Dios hasta el final. Eso significa que Dios ha estado hablándote, guiándote y preparando algo grande para ti. Ahora, quiero que recuerdes algo muy importante. Dios nunca cierra una puerta sin tener la llave de la siguiente. Tal vez miras tu vida y ves oportunidades que se esfumaron, relaciones que terminaron, proyectos que fracasaron, pero lo que hoy parece un final, en realidad es un nuevo comienzo en las manos de Dios, porque lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo usará para impulsarte, porque lo que parecía un no, en realidad era un espera, estoy preparando algo mejor. Porque aunque hoy no lo entiendas, mañana mirarás atrás y verás que Dios estuvo obrando en cada detalle. 3 cosas que debes hacer a partir de hoy. Deja de mirar las puertas cerradas y empieza a mirar hacia adelante. No puedes seguir caminando si sigues mirando hacia atrás. Lo que Dios tiene para ti está al frente, no en el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. A partir de hoy, deja de preguntarte ¿por qué? Y empieza a preguntarte ¿para qué? Confía en que Dios abrirá la puerta correcta en el tiempo perfecto. Dios no trabaja con prisas ni retrasos. Él abre puertas en el momento exacto. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Si hoy la puerta aún no se ha abierto, es porque Dios te está preparando para lo que viene. Haz un acto de fe ahora mismo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Señor, confío en que tú abrirás la puerta correcta para mi vida. Hazlo no solo como un comentario, sino como una declaración de fe. Que el mundo espiritual sepa que no vives por vista, sino por fe. Y antes de irte,
Asegúrate de hacer esto. Suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Dale me gusta para que YouTube recomiende este mensaje a más personas que hoy están enfrentando puertas cerradas. Dios ya tiene la llave de tu próxima puerta. Sigue creyendo, sigue esperando, porque lo mejor aún está por venir.